o podemos hablar de reino, pero si no lo estamos viviendo, no me va a servir de mucho. Una palabra muy clara dice: el reino de los cielos será dado a gente que produzca. No dice el reino de los cielos será dado a gente que habla del reino. No será dado a gente que conozca los principios del reino. No, simple y sencillamente el reino será dado. No va a haber nada que pueda impedirlo, sino será dado a gente que produzca los frutos de él. Repite conmigo: produzca. Dile al que está al lado: necesitas producir, necesitas dar fruto. Bueno, estoy muy emocionado por la palabra de hoy. Sabes, no podía dormir el día de ayer. Y estaba viendo el reloj y dije, bueno, no se llegan las 10, ya quiero que sean las 10. Y hay una palabra muy poderosa, hay una palabra muy, muy buena, muy poderosa el día de hoy. Y bueno, estoy muy contento, I'm excited, ¿no? Estoy muy contento de poderte compartir esta palabra. Y la palabra que tiene Dios el día de hoy tiene el potencial, tiene la habilidad de cambiar nuestro entorno, de cambiar nuestro alrededor, nuestro panorama. Y toda la palabra que se habla aquí es buena, pero yo creo que hoy Dios se lució. Gracias, Dios. Y sabes, me llena de gozo y de alegría, porque cuando Dios da una palabra, esta palabra que te voy a compartir no es mía. Cuando Dios da una palabra, significa que está activada para este tiempo. Gracias, Dios. La Biblia ha traspasado tiempos, edades, ¿no? Y cuando Dios da una palabra, significa que la ha activado para todo aquel que la reciba. Levanta tu mano y repite conmigo: yo recibo la palabra. Pero con ganas. Yo recibo la palabra. Bueno, porque va a haber examen, vale más que la reciba. No se crea. Es un gusto estar aquí. Bienvenido a Casa de Reino. Es un gran privilegio. Y bueno, antes de empezar con la sesión, te voy a dar algunos puntos que va a servir como punto de partida para lo que Dios tiene el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, tú me vas a ayudar a predicar. Te voy a dar algunas verdades, algunos puntos que nos van a ayudar a establecer algunas bases. ¿Está bien? Punto número 1. No. Todo lo creado tiene un propósito. Y es algo que hemos estado hablando y es algo que hemos estado manejando. Y algo tan sencillo que puede ser tan profundo: todo lo creado tiene un propósito. Si está creado, si está visible, tiene un propósito. Todo lo creado tiene un propósito. Ahora, lo más importante, número 2, lo más importante en la vida de alguien o en el transcurso de vida de alguien es el propósito con el que fue creado. Eso es lo más importante, que ese propósito para lo que fue creado sea realizado. Ahora, el motivo de estar aquí, el objetivo del cristiano, no es el ser salvo. What? El objetivo del cristiano no es el ser salvo. Creo que algunos se han quedado ahí. Conocen a Dios, se bautizan, son salvos, arreglan sus maletas porque Cristo viene. Ese no es el objetivo del cristiano. ¿Cuál es lo más importante en una persona? Es que su propósito
se realice. Entonces el objetivo de una persona está en realizar su propósito, en que su propósito para lo cual fue creado sea realizado. No hay nada más importante. Eso es lo más importante en una persona, que el tiempo en que está aquí, el propósito para lo cual fue creado sea realizado. Número 4. Los propósitos y los diseños de Dios no cambian. Los propósitos y los diseños de Dios no cambian. Y tanto no cambian que cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, Dios manda a su Hijo para que redima al hombre. Y era lo que te decía, el objetivo del hombre, el objetivo del cristiano no es salvarse. El objetivo del cristiano es que cumpla su propósito. El objetivo del ser humano es que cumpla su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no cambia propósitos, no cambia diseños. Los propósitos de Dios no cambian, los diseños de Dios no cambian. Entonces, cuando el hombre peca, Dios manda a su Hijo para que lo redima. Ahora, algunos nos hemos quedado en que somos redimidos y ya fue todo. Algunos nos hemos quedado en que somos salvos y ya fue todo. But we are missing the big picture. No estamos viendo el punto de todo esto. El objetivo de ser redimido, el objetivo de ser salvo es para que cumplas tu propósito. ¿Cuál es el objetivo de ser salvo? Cumplir tu propósito. Eso es lo más importante en la creación. Eso es lo más importante en lo que Dios creó, que todo cumpla su propósito. Ahora, a través de estas verdades surge una pregunta muy importante. ¿Cuál es el propósito del hombre? Si es tan importante, si Dios mandó a su Hijo para redimir al hombre, para salvar al hombre, para que cumpla su propósito, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del hombre? Y lo vamos a ver en los siguientes minutos. Ay, está bueno. ¿Cuál es el propósito del hombre? Vamos a ver todos los aspectos del propósito del hombre, empezando desde el plan de Dios para la creación. Abre tu Biblia en Romanos 1:20, y es un versículo que hemos estado viendo muy frecuente, y es algo que, bueno, Dios ha abierto un panorama diferente acerca de este versículo. Y va a ser nuestro punto de inicio para entender el propósito del hombre. ¿Ya lo tienes? Te voy a leer la Nueva Versión Internacional, Romanos 1:20. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Te lo voy a leer una vez más. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de todo lo que Él creó. Entonces Romanos 1:20 lo que nos dice es Dios habitando en la eternidad. Dios habitando en la eternidad que no puede ser medida. No tiene principio, no tiene fin.
Ahí está habitando Dios. Dios es eterno. Dios está habitando en la eternidad. Y toma un pedacito de eternidad y le llama Cronos. Le llama tiempo. Toma un pedacito de eternidad que puede ser medido. Toma un pedazo de eternidad que puede ser visto. Dios ya habitaba en la eternidad, pero dice Romanos que sus cualidades eran invisibles. Dios tomó un pedazo de eternidad y le empieza a poner dimensiones. Empieza a poner dimensiones visibles. Le empieza a poner tiempo. Dios ya existía. Dios ya era. Y poseía cualidades. Y toma un pedazo de lo que Él es. Abre un paréntesis. Le llama tiempo. Distancia. Cualidades. Un lugar donde las cualidades de Dios pudieran ser visibles. Es lo que nos dice Romanos. Ya existía Dios, pero sus cualidades eran invisibles. Toma un pedazo que puede ser medido para que sus cualidades vengan a ser visibles. Entonces Dios le da vida a una extensión de lo que ya era, de lo que ya existía. Le da una extensión. Es una extensión de lo que ya era, de lo que ya existía, de lo invisible. Y hace una dimensión visible. Ahora, y esta dimensión creada es creada con 3 características. ¿Estás listo? Y estas características las vemos en Romanos. Número 1, todo lo creado expresaría el poder de Dios. Número 2, todo lo creado expresaría su naturaleza divina. Número 3, todo lo creado tendría que ser visible, tangible. Dios crea esta dimensión de lo visible para expresar sus cualidades que eran invisibles. Entonces estas son 3 características que son necesarias en esta dimensión. Expresar las cualidades de Dios, expresar su poder, expresar su naturaleza divina. Y con estas características empieza el Génesis. En este principio de espacio, de tiempo, empieza en el día número 1. En algo que puede ser medido. Empieza Génesis en el día número 1. Dice, en el principio creó Dios lo visible. Te hablo de cielo, tú sabes de qué te estoy hablando. Te hablo de tierra, tú sabes de lo que te estoy hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de esta dimensión, Dios crea todo lo visible. Con estas 3 características, que expresara su poder, que expresara su naturaleza divina y que fuera visible. Crea el cielo con poder. Crea la tierra con su naturaleza divina. Y crea estos 2 visibles. Y vemos en este versículo cómo va creando, no en Génesis 1, cómo va creando todos los aspectos del universo y de la tierra. Y con estas mismas características, no, todo esto lleva a un punto. Con estas mismas características llegamos a Génesis 1:26, si lo quieres buscar, por favor. Te voy a leer la Reina Valera 1960. Dice, ¿ya lo tienes? Ahora es muy sencillo en el teléfono, nada más le picas, ¿no? Pero
cuando tenías las de hoja. ¿Y dónde está Ageo? No, yo creo que no hay Ageo. ¿Y dónde está Tito? No, yo creo que no hay Tito. No, ya lo quitaron. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dios está hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora vamos a parar ahí por un momento. Y te voy a decir algo muy poderoso. Si agarras esto ya te puedes... No, we can lock up and go home. Pero no vamos a hacer eso. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Te voy a dar una verdad muy poderosa acerca del diseño del hombre, acerca de tu diseño. En el original, la palabra que se usa en el Génesis es Elohim, Elohim. Y esa es la palabra que usan para describir a Dios. Es una palabra hebrea. Es lo que dice en el Génesis, en el principio Elohim. Y es una palabra muy singular y muy única porque es una palabra singular con un significado plural. Elohim, en el principio Elohim. Entonces estamos viendo a Elohim creando todo, incluso al hombre. Ahora te voy a dar el significado. Bueno, el significado de Elohim es una palabra singular que quiere decir plural, que quiere decir algo plural. Este mismo Dios singular, el único Dios, creó los cielos y la tierra. Y este mismo Dios, que es uno, pero que vemos su pluralidad en los diferentes nombres con los que se identifica, o los diferentes nombres con los que el hombre le llama. Puedes leer tu Biblia y vas a encontrar que en ciertas partes dice Jehová, Elí, Shalom, Adonai, Alfa, Omega, Elohim, Señor, Dios. Todos estos no son nombres propios. Todas estas son descripciones de un solo Dios. Entonces vemos un solo Dios que puede ser plural. Un solo Dios que puede ser plural. Entonces, aquí está lo bueno. Ya lo entendiste, ¿verdad? Un solo Dios que puede ser plural. Miras Jehová, miras Elí, miras Shalom, miras Elohim, Adonai, principio, fin, alfa, omega. Entonces, cuando está creando al hombre, está todos los aspectos de Dios y dice, hagamos. Es una pregunta que yo me hice. Dice, si está hablando y Dios dijo, está hablando de Dios en singular. ¿Y por qué dice hagamos en plural? ¿Por qué dice a nuestra semejanza? ¿Por qué dice a nuestra imagen? Bueno, es porque cuando el Dios está creando al hombre, están todos los aspectos de él. Y toma de lo mejor. Está Jehová. El aspecto de Jehová, ¿no? Que es Yahweh, que es el verbo de hacer conjugado. Elí, Shalom. Toma de todos estos aspectos de un Dios singular que puede ser plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¡Wow! Solamente eso tiene que abrir nuestro panorama de nuestro diseño. Nuestro diseño va más profundo de solamente vamos a ser alguien. Tomó de lo mejor de él. Tomó de todas las descripciones que el hombre ha hecho acerca de él. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso tiene que abrir
mente, nuestro panorama acerca del diseño con el que fui creado. No eres parte de la evolución. No eres parte de un plan de tus padres. No eres un hijo no querido, un chispotón. No eres alguien que no tiene futuro. No eres alguien sin propósito. Dios te pensó. Dios pensó en el diseño del hombre. Tomó de todas las extensiones de Él mismo y dice, hagamos un diseño a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tu diseño va más profundo que nacer, vivir y morir. Tu diseño va más profundo que solamente trabajar. Dios pensó en ti y usó lo mejor de Él para crear al hombre, para crearte a ti. Wow. Y el hombre es creado. Acuérdate, Romanos nos dice que todo lo creado fue creado con características. ¿Cuáles eran las características? Expresar el poder de Dios, la naturaleza, y que fuera visible, ¿no? Entonces, con estas características, Dios crea al hombre. Y entonces aquí en este versículo contestamos a la pregunta sobre el propósito del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Si es tan importante, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Estás listo? Y vamos a seguir leyendo en Génesis 1:26. Dice, te lo voy a leer para no quedar a medias. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Te voy a leer la versión Reina Valera, pero es la actualizada, la 2015. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y tenga dominio sobre las aves del cielo, y tenga dominio sobre el ganado, y tenga el dominio sobre toda la tierra. ¿Cuál era el propósito del hombre? Y tenga dominio, y tenga dominio, y tenga dominio sobre toda la tierra. El propósito del hombre, déjame decirte, no era relacionarse con Dios. Si alguien está enfermo de nuestra familia, nosotros mismos, quisiera poder sanarte o quisiera poder tener los recursos. Y está bien. It's okay. Porque está en tu diseño. El expresar el poder de Dios, cuando eso se quita, crea una necesidad de buscar poder. Miras a personajes de la historia que se levantaron, ¿no? Con todo el poder. Presidentes, ¿no? Soldados que estando en el ejército vinieron a ser dictadores, presidentes, con todo el poder. Es una necesidad en el hombre. Acuérdate, todo lo creado fue creado para expresar la naturaleza de Dios y su eterno poder. Esta necesidad está en el diseño del hombre, el tener poder. ¿Cuál era el propósito del hombre? Dominar sobre toda la tierra. Está en él. El poder es un sinónimo de dominio.
Cuando el hombre pierde el poder, pierde la naturaleza, se crea en el hombre una necesidad y lo empieza a buscar en otras partes, empieza a buscarlo en otras formas, empieza a buscarlo a través del conocimiento. Knowledge, it's power. Empieza a buscarlo a través de muchas maneras, tratar de tener poder, tratar de tener esa ventaja. Y Dios, siendo un Dios bueno, busca regresar al hombre al diseño original. Acuérdate lo que dijimos al principio. Lo más importante en la vida de alguien, ¿qué es? El propósito para lo cual fue creado. Ahora, los propósitos no cambian. ¿Qué es lo más importante? El propósito. El propósito no cambia. Así que envió a su Hijo para restaurar el diseño del hombre. Envió a su Hijo Jesús para que Él fuera el representante del nuevo hombre. Envió a su Hijo Jesús para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia. Envió a su Hijo Jesús para que todo se cumpliera en Él. Y por medio de Él pudiéramos obtener nuevamente la naturaleza de Dios y su poder. Acuérdate, Jesús es el primogénito de entre muchos que serán como Él. ¿Qué es lo que dice? El primogénito entre muchos hermanos. Los hermanos se parecen. El primogénito entre muchos que serán como Él. ¿Y qué es lo que dice de Jesús? Hechos 10:38. Dice, Nueva Versión Internacional, me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que dice? Están hablando de Jesús. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Cómo lo ungió Dios con la naturaleza divina nuevamente y con su poder. Vemos las características de creación nuevamente, el paquete completo. Habla de Jesús de Nazaret, habla de un cuerpo, habla de algo visible, algo tangible. ¿Cuál es la otra característica? El Espíritu Santo, no, la naturaleza divina y su poder. Las características del principio se encuentran nuevamente en Jesús. Dice el autor y consumador de la fe. Él es el representante, acuérdate. Todo lo que Él hace nos pertenece a nosotros o somos extensión de Él. Hermanos de Él. Personas que se van a parecer a Él. Por eso nos llamamos cristianos. Gente que se parece a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo con esta naturaleza de Dios, con el Espíritu Santo? ¿Y qué fue lo que hizo con el poder? ¿Y qué fue lo que hizo con el cuerpo? Bueno, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Con estas tres características, Jesús ejercía el dominio sobre la tierra. Con estas tres características, el propósito del hombre era realizado en él. Ejercía el dominio, cumplía el propósito de creación. Ahora, el hombre fue diseñado para dominar sobre la tierra. Ese es el propósito del hombre. That's it. El hombre fue diseñado para ser la extensión de Dios en esta dimensión de lo visible. That's it. Para expresar su naturaleza.
para expresar su poder en la tierra. Ahora Dios sabe que hay necesidad en el hombre, que cuando el hombre se desconecta, crea una necesidad en el hombre. ¿De qué? De poder, de una naturaleza. El hombre ya no se encuentra, ya no puede cumplir su propósito. Los propósitos no cambian. Por eso envió a Jesús a morir en la cruz, para que todo se cumpliera en Él y para regresar al origen por medio de Él. Cuando Jesús es crucificado, resucitó al tercer día y les aparece a sus discípulos y les da una instrucción. Y dice, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa del Padre. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre? Hechos 1:28. Y esta, sumbráyala. Bueno, si está en el teléfono, bueno, también lo puedes hacer en tu teléfono. Ahora, ¿cuál era la necesidad del hombre cuando estaba alejado para que cumpliera su propósito? Le hacía falta la naturaleza de Dios, le hacía falta poder. Sin esas dos cosas el hombre no puede cumplir su propósito, no puede dominar, no puede relacionarse. Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día y les da una instrucción. Dice, consumado es. No se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre venga. ¿Cuál es la promesa? Dice, pero recibirán ¿qué? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que van a recibir? ¿Cuál es la necesidad del hombre? Poder, pero un poder bien centrado, no da más poder nada más porque sí. Un poder que viene a través de la naturaleza divina de Dios. Dice, y recibirán poder cuando haya venido la naturaleza divina de Dios. Recibirán poder cuando la naturaleza divina de Dios haya venido sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, recibirán poder. Así que no se muevan, no se vayan. Ya todo está cumplido, ya todo está dado. Puedes cumplir tu propósito porque ya está disponible el tener otra vez la naturaleza de Dios y poder expresar su poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Y recibirán poder y la naturaleza de Dios para dominar sobre enfermedades, dominar sobre problemas, dominar sobre dificultades, dominar sobre hábitos, poder para dominar sobre todo lo que se levante, poder para solventar proyectos, poder sobre enfermedades, poder sobre toda necesidad, poder sobre el enemigo. ¿Qué es lo que hacía Jesús con el poder y con el Espíritu Santo? Dice que liberaba a los oprimidos por el enemigo. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que te detiene?
Ahora el propósito del hombre puede ser cumplido. Puede recibir nuevamente lo que había perdido. La naturaleza de Dios, su poder, el propósito puede ser cumplido. Lo más importante puede ser cumplido. Todo lo que necesitas está restaurado nuevamente. Sobre toda dificultad tienes poder. Sobre toda enfermedad tienes poder. Sobre el enemigo tienes poder. Sobre la escasez, what do you think? You have power. ¿Cuál es el diseño del hombre? Dominar sobre la tierra. Dominar sobre toda la tierra. Dominar sobre toda la tierra. Expresar, ser una extensión del Dios poderoso. Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que descienda la promesa. Para que recibas el Espíritu Santo. Para que recibas esta habilidad, este poder para cumplir tu propósito. Acuérdate, los propósitos no cambian. ¿Cuál es lo más importante para el hombre? Su propósito. Dios quiere que cumplas tu propósito. Y nos regresa al origen. Ok, let's start again. Empecemos de nuevo. Un nuevo pacto. Aleluya. Un nuevo hombre. Creado a la imagen y semejanza de Dios. Tras el unigénito vendrán muchos hermanos, personas que se parecen a Él. Es necesario que me vaya, dice Jesús, para que venga la promesa. ¿Sabes? La promesa está disponible. ¿Cuál fue la instrucción? No se muevan. Crean en lo que les he dicho. La promesa vendrá. Recibe esa promesa. Este es el tiempo donde nos tenemos que levantar sobre cualquier situación que estés pasando. Tenemos que tener esto bien presente, bien entendido. El motivo del hombre o el objetivo del hombre no es el ser salvo, no es el ser redimido, sino es para que cumpla su propósito. Todo está disponible. Pablo le dice a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. ¿Cuántos tímidos? Ay, ay, ay. Pero yo, ¿por qué, Dios? Dile a alguien más. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Romanos 15, 19, Pablo sigue diciendo, ¿no? Con el poder de señales y prodigios. ¿Con qué? ¿Qué fue lo que hizo? Señales y prodigios. What are you gonna do? Está disponible la promesa. Dice, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Esta palabra me emociona porque
como te decía, cuando Dios da una palabra significa que Él la ha activado para este tiempo y para esta hora. Depende de nosotros. Podemos seguir en la misma situación, con los mismos hábitos, con la misma enfermedad, con las mismas situaciones de escasez. O puedes tomar la promesa. Y dice, y recibirás poder, y recibirás la habilidad de hacer, y recibirás la habilidad de cumplir tu propósito. Y vemos que en Génesis 1:28 habla de, y Dios los bendijo. Dios habla bien del hombre. No, eso quiere decir bendición. Dios habla bien del hombre cuando tiene su naturaleza y cuando expresa su poder. Entonces el hombre puede multiplicarse, puede sojuzgar, puede dar frutos y puede dominar. Este es el tiempo de dar frutos. Este es el tiempo que te levantes sobre esa situación que te ha estado estorbando para tu crecimiento. Dios quiere llenar esa necesidad. Dios sabe lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que requiere el hombre para cumplir su propósito y lo pone a tu disposición. Así que la palabra, ahora sí, it's been activated. Dios la ha hablado para la casa. Así que levántate, ponte de pie.